No es solo eso, también es la propia geografía del país, particularidades, ¿no? Y diferencias. Si es que en todo el país se puede aplicar la vacuna de Pfizer, lo que nos han dicho anticipadamente es que no. Doctor More, ¿cómo está usted? Buenos días. Sí, Jaime, buenos días. Eso, comenzar por allí. De acuerdo a la particularidad de cada región, usted podría anticipar que la vacuna de Pfizer no necesariamente se va a colocar en todas las regiones. ¿Cuáles pueden prestarse a, digamos, poder ser incluidas? ¿Qué debe o qué requisitos deben considerarse? Porque esta es una vacuna especial. Sí, hasta hace unos meses sí se consideraba que la vacuna de Pfizer solamente se podía mantener a temperatura de menos 80 grados, menos 70 grados. Era lo que inicialmente presentó la farmacéutica a la FDA, ¿no? Sin embargo, hace unas semanas, interesantemente, ellos han presentado resultados de estudios de preservación y mantenimiento de la vacuna a temperaturas mucho más accesibles para lugares donde no se tenga acceso a este tipo de ultracongeladoras que pueden mantener estas vacunas, ¿no? Los resultados interesantes señalan que la vacuna se puede mantener incluso a menos 20 grados, ciertamente a un periodo un poco más limitado, pero eso va a permitir un manejo un poco más flexible de la vacuna de lo que se pensaba inicialmente. Y sí, ahí va a ser importante que algunas regiones adapten su sistema de mantenimiento de vacunas a estos sistemas con congeladoras de menos 20 grados, ¿no? Esta vacuna se puede mantener a menos 20 grados por al menos 2 semanas, y a partir de lo cual ya no se puede regresar a la temperatura de menos 80. E incluso cuando la vacuna ya se pase a temperatura de refrigeración, esa vacuna tiene que pasarse directamente a los brazos de los inmunizados en un periodo de 5 días. Entonces, aquí va a implicar mucho un trabajo de planificación mucho más estricto que el que se puede utilizar para las vacunas convencionales tipo la de Sinopharm, ¿no? Una cosa, como comentábamos, es vacunar al personal de salud, al personal de las Fuerzas Armadas, al personal policial, que están bien ubicados, ¿no es cierto? Sabemos dónde están ligados a una institución, están ligados incluso a un local, ¿no es cierto? Los policías y los Fuerzas Armadas encuartelados, los médicos están en los hospitales. ¿Cuál es la estrategia para llegar a la población de manera efectiva, para que no se nos pase, para que no se nos cuele la gente? ¿Cuál ha sido la experiencia en otros países, doctor More? Sí, una de las cosas que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, se está haciendo también en Canadá, es tratar de tener una lista, digámoslo, de titulares que van a recibir una dosis, de la dosis de Pfizer. Ahora, hay que recordar que esta diferencia de la Sinopharm, las vacunas de Pfizer vienen para 5, incluso si uno tiene un expertise mayor, puede incluso obtener una dosis más o volúmenes más de dosis de las que se esperan, pero vienen en lotes de 5 o 6 dosis. Entonces, lo que se está haciendo es tener una lista, digamos, de titulares que van a recibir estas 6 dosis, 5 o 6 dosis, o eventuales 6 dosis, pero también tener una lista de aquellos posibles suplentes, digámoslo así, que en el escenario que los titulares no se presenten, se pueda tener fácilmente a las personas disponibles para que en ese momento reciban la dosis, ¿no? El objetivo aquí es evitar de que se pierda alguna dosis por la falta, precisamente por la dificultad del manejo de la vacuna, y entonces en ese sentido debería adaptarse el sistema. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje? Perdone la pregunta así como para dummies, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje de una vacuna inédita en el Perú? Acá tenemos experiencia y el Perú puede dar lecciones de vacunación masiva, ¿no? Pero esta vacuna en particular, ¿cuáles serían las diferencias para la inoculación? Ya hemos hablado de la preservación, pero ¿la capacitación de esta vacuna es compleja para los vacunadores? No es compleja, es una manejo en cuanto a preparación de la vacuna previo a la administración es bastante sencilla, es simplemente obtener el volumen que se necesita, que son alrededor de 500 microlitros, es un volumen pequeño, de un volumen de 5 ml,
3 ml. En realidad es muy fácil de prepararlo previo a la administración. El problema viene el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento de la cadena de frío, que como repito, no es a -80, lo podemos almacenar. Después se puede almacenar a -20 grados hasta un máximo de 2 semanas y 5 días en temperatura de refrigeración, ¿no? Le dejo una pregunta planteada para después de la pausa. ¿Cómo se está haciendo para saber qué dosis recibió quién? ¿Hay una cartilla de vacunación? Porque no se puede recibir una dosis de Sinopharm y después una de Pfizer, ¿no es cierto? Y hay que ver cómo se va a continuar con la vacunación. Le dejamos la pregunta planteada para que nos la responda después de la pausa, por favor. Volvemos. 18 minutos de la mañana, estamos hablando con el doctor Juan More Bayona, docente investigador de la Universidad de San Marcos y doctor en inmunología, sobre la vacuna Pfizer y sobre vacunas en general. Tenemos un grupo importante, en este caso de médicos, que han recibido la vacuna Sinopharm. Ya llegó la vacuna Pfizer y lo que va a pasar es que van a ir llegando varios lotes de vacunas de distintas farmacéuticas. Ya sabemos que uno no se puede poner primera dosis Sinopharm, segunda dosis Pfizer. ¿Cuál es el mecanismo, doctor More, para que la gente tenga, o sea, para que los vacunadores sepan qué segunda dosis le tienen que poner a quién? Sí, como todos los planes de vacunación, cada vacunado recibe una cartilla de vacunación, ¿no? En la que se señala específicamente el tipo de vacuna que está recibiendo, ¿no? Y la fecha exacta donde le tocaría la segunda dosis, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo importante es mantener los protocolos de vacunación como se han aprobado, es decir, si uno ha recibido una primera dosis de Sinopharm, tendría que recibir en 3 semanas la segunda dosis de la misma, y si comienza a recibir Pfizer, mantener el protocolo. Desde el punto de vista inmunológico, si uno predice que no existiría alguna diferencia, no debería existir alguna diferencia o algún efecto adverso principalmente, y que la respuesta inmune se generaría. Sin embargo, los estudios se han aprobado para cada una, para protocolos específicos. Sobre todo ¿no? porque, disculpa Jaime, porque son de distintas formas, ¿no es cierto? Virus atenuado, virus muerto, virus, esta forma del RN, es decir, son como distintos tipos de vacuna, ¿no? Claro. Sí, hay que considerar ahí que la respuesta generalmente, por no decir todas las vacunas, se centran en desarrollar una respuesta frente a la proteína, una proteína específica que es la proteína Spike, para producir los anticuerpos neutralizantes, que son los que bloquean al virus, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, una posibilidad también que se necesita estudiar y que las farmacéuticas ya están comenzando a hacer es tratar de hacer un protocolo heterólogo, es decir, comenzar con una vacuna y en una segunda dosis utilizar otra, ¿no? Pfizer la está haciendo, Oxford la está haciendo con la Sputnik. Entonces, es cosa de, conforme vaya avanzando los estudios, y comenzar a implementar, ya las farmacéuticas lo están haciendo, y ver cómo resulta en cuanto a la respuesta. Algo que por lo menos a mí me preocupa es el padrón. Se ha dicho que se va a usar el padrón de pensión 65 y otro padrón más. MINSA y Salud, claro, me parece, ¿no? Es Salud. Pero la evidencia nos dice, por lo menos, que en el caso del bono, hasta ahora no se paga el bono 380, por ejemplo. No se ha terminado de pagar el bono 380. El de Vizcarra, el bono 600 está avanzando. Uso este ejemplo porque, lamentablemente, no tenemos todo el registro mapeado o por lo menos actualizado. Entonces, ahí tenemos un problema. Y el problema también surge porque, lamentablemente, no se ha usado toda la tecnología que existe actualmente en la humanidad aplicada al Perú. Entonces, ¿qué recomendación, doctor More, se puede hacer en ese sentido? Porque lo que no nos gustaría ver es cuando empiece la vacunación, lo de los médicos, las enfermeras, todo eso es sencillo porque, como decía Patti, están en instituciones y están todos bien puestecitos en un padrón. Pero el problema es con la ciudadanía. Tenemos un Estado que no conoce a toda su gente, lamentablemente. Entonces, ¿cuál sería la recomendación puntual, doctor More, sobre esta materia? Sí, ahí va a jugar debería jugar un rol muy importante los gobiernos locales. Ellos conocen directamente quiénes son las personas vulnerables en cada distrito, en cada localidad, y ellos deberían desarrollar o implementar un registro, un padrón local, y eso enviarlo
en este caso al Ministerio de Salud, para que se implemente esa lista y de esa forma tener un poco más cercano a aquellas personas vulnerables que deberían recibir las dosis, ¿no? ¿Y por qué no RENIEC? Por ejemplo, tenemos un padrón electoral que identifica a cada ciudadano, nombre, apellido, lugar de vivienda, en algunos casos es verdad que no coincide, pero no son tantos, y edad, porque pensábamos, por ejemplo, si el Estado está cubriendo salud, MINSA y pensión 65, ¿qué pasa con quien tiene, por ejemplo, un seguro privado y no hace uso de ninguna de estas tres instituciones y no está inventariada en ninguna? Sí, esa también es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad cruzar los datos de la RENIEC. Hay que recordar que hay muchas poblaciones que desafortunadamente no tienen acceso a un DNI, eso es real, ¿no? También. Entonces, hay que cruzar la información, ¿no? En esas localidades alejadas donde desafortunadamente hay personas que no tienen acceso a un documento de identidad, sí es importante que el gobierno local cruce la información con la RENIEC y de esa forma tener una lista mucho más. Muchas gracias. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Ha sido muy interesante conversar con usted. Juan More Bayona, docente investigador de la San Marcos, 7:23.